Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. En este bloque hablamos del escenario legislativo. Al final de cuentas son los señores diputados quienes van a elegir al próximo procurador de los derechos humanos. Como sabemos, hay una tabla de gradación que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pues elaboraron. Entre las calificaciones o los mejor calificados está Jordán Rodas y también seguido la señora Claudia López. Pero esto no tiene casi ningún valor, mejor dicho, no tiene ningún valor al momento que se entra al Pleno del Congreso de la República. ¿Qué escenarios ven ustedes al momento de agendar ya estas votaciones para buscar al nuevo magistrado de conciencia? Javier, hemos tenido en este año un, digamos, encontronazo entre la PDH y los mismos diputados. Digamos, un PDH no es la persona más popular en este momento en el Congreso de la República. ¿Cómo se va a elegir eso? Yo creo que hay una teoría que es un poco disparatada de parte, digamos, de la resistencia a los movimientos reformistas, de los cambios que se necesitan en la legislación guatemalteca para crear condiciones y que la podemos ver en el pulso del Congreso. Y ven a la PDH, creo que de manera equivocada, como un alfil que pueden usar en esa lucha. La verdad es que el mandato del PDH está bastante limitado y no sé qué tanto ganarían. Y yo creo que esa va a ser el reto para la persona que salga electa, va a ser marcar su independencia después de esa elección. Y creo que va a estar muy complicada la lucha adentro si uno ve cómo está ahora el Congreso. Ni siquiera obedece una lógica de bancadas. Vemos bancadas partidas, o sea, son intereses realmente particulares los que hay en este momento. O sea, salimos de un sistema de elección de la vieja política, como les gusta decirle, donde todavía está dando coletazos y son intereses particulares. Entonces ahora, como ya no hay transfugismo, las bancadas realmente son unas figuras, no son realmente, están fragmentadas en medio. Y eso lo vamos a ver, lo vimos en las votaciones de las reformas constitucionales y yo creo que vamos a ver una dinámica parecida. Tiene por mandato que estar electo para el 24 de junio, pero se ve complicado el escenario. Se ve complicado el panorama, pero también nos hemos dado cuenta, lo menciona Javier, es cierto, hay un escenario complejo, hay división de las bancadas, pero a veces existen incentivos perversos que los hacen que todos los diputados se unan y encuentren consensos muy rápido. No sé si PDH puede hacer ese tipo de coyuntura. Yo considero que sí. Digamos, si hacemos una revisión histórica de cómo se han desarrollado este tipo de elecciones a lo interno del Congreso de la República, creo que el ejemplo por excelencia con el cual nos vamos a topar es precisamente la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones en 2014, en donde a pesar de que existía muchísima división a lo interno del Congreso de la República, se logró un consenso bastante inmediato en ese momento entre el Partido Patriota y el Partido Libertad Democrática Renovada para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto de magistrados que había que designar para las salas de apelaciones. Es probable que observemos una dinámica similar para este proceso de elección de procurador de los derechos humanos y hay que tomar en consideración que ya se avecinan otras elecciones, por mencionar quizás una de las más importantes, la elección de fiscal general el próximo año, y que hay que poner mucha atención en las alianzas que durante este proceso se vayan gestando al interno del Congreso de la República, porque esas mismas alianzas podrían permanecer en el tiempo para elegir en un futuro, el próximo año, al próximo fiscal general de la Nación. Sin embargo, y me llama mucho la atención el comentario que hacía Ben acerca de cómo todas estas cuestiones técnicas que se utilizan en el proceso, como la tabla de gradación, las entrevistas, etcétera, van a perder necesariamente valor a lo interno del hemiciclo. Ya lo habían perdido desde la comisión. En realidad no hay nada en la norma de comisiones, en la ley que regula las comisiones de postulación, ni en la Constitución Política de la República que nos diga que únicamente se pueden seleccionar a las mejores calificaciones, a las mejores entrevistas. Esto no existe, es decir, eso no aparece en la ley. En este sentido, la ley protege mucho la discrecionalidad del funcionario a la hora de designar a uno nuevo, pero esto nos lleva una vez más a entender que este es un proceso eminentemente político y que la decisión en última instancia pues va a ser eminentemente política, y como ciudadanos podemos esperar, quizás muy esperanzados, que se haga que esta decisión se tome en atención al artículo 113 constitucional y verdaderamente los diputados elijan una persona que cumpla con las cualidades de idoneidad, honradez
y capacidad para ejercer el puesto. ¿Hay alguna oportunidad para que la calificación o los mejor calificados sean los elegidos? ¿O es algo que escapa a la naturaleza de la elección misma? Porque pongámonos a pensar, o sea, fuera de la tabla de gradación, estos son acuerdos políticos en donde se espera que la terna esté integrada por 3 personas que son calificadas y que las 3 pudiesen ser excelentes procuradores de los derechos humanos. Eso es idealmente lo que se espera de la terna final. Bueno, pero lo que se necesita es un acuerdo político donde todas las fuerzas, digamos, confíen en su contraparte para elegir a una persona que pudiese ser en algún momento un árbitro independiente. Eso es lo ideal, lo que debería ser. ¿Pasa en eso en la elección de PDH? Yo creo que el mejor filtro en este caso, y sí funcionó relativamente bien, fue la misma Comisión de Derechos Humanos para poner 3 personas que sí responden al perfil. Y hay que entender, o sea, de hecho hay muchas personas que creen que el PDH debiera ser una persona más de campo, más combativa, que tuviera más, por ejemplo, involucramiento con las comunidades, con temas de defensa del territorio. Eso no se da, y eso no es problema, digamos, realmente de los diputados ni de la comisión, sino que responde a los perfiles de los aplicantes. Pero dicho esto, yo creo que ese filtro ya pasó y sea el que quede, de alguna forma, gente tendrá sus favoritos, pero sí obedece, digamos, a un perfil de procurador de derechos humanos y eso está hecho. Y de ahí para allá va a ser un pacto político, como bien lo dijiste. Al final de cuentas, el procurador de derechos humanos es un comisionado del Congreso. Y así va a tener que ser. Y eso en una sociedad democrática es sano. El problema que tenemos ahora es de la calidad de diputados que tenemos y la vinculación con sus votantes. Hay un divorcio total. Sano sería que los mismos sectores desde la sociedad se sigan pronunciando y eso debiera estar vinculado a quienes lo representan en el Congreso, cosa que en Guatemala actualmente no existe, ¿no? Porque pareciera que en algunos momentos satanizamos el acuerdo político. No, pero es algo que se que da en todas Es las un democracias. elemento que no se puede eliminar de este tipo de elecciones y que no debería de satanizarse, creo yo. Todo este tipo de elecciones van a llevar necesariamente el elemento político. Lo que pasa es que la percepción que el ciudadano tiene de los políticos guatemaltecos está muy desgastada y cuenta con muy poca credibilidad. Por eso es que tiende a satanizarse las decisiones políticas. Cuando hablamos de decisiones políticas, pues a la gente se le pone la piel de gallina y dice, no, peligro, otra vez nos van a hacer una mala jugada. Eso es bajo la otra mesa. vez hay acuerdo bajo la mesa, saber ni a quién se va a favorecer. Pues es normal y es incluso natural que estas ideas nos vengan a la mente cuando hablamos de acuerdos políticos, pero como ciudadanos responsables tenemos que entender que el elemento político debe estar presente en este tipo de decisiones, va a estar presente. Lo único es que ese elemento político no debe combinarse con corrupción, con negocios sucios, con impunidad. La transparencia. Bueno, porque yo creo que ahí ya no sería un componente político, sino que una garantía de impunidad. Que, claro, digámoslo, en las elecciones, por ejemplo, de Contralor se habla mucho de eso, ¿no? Cuando los diputados se reúnen y votan a favor de Y o X Contralor, es un Contralor, digamos, más afín o que va a ser una pieza favorable dentro de la fiscalización. Pasa lo mismo con todas las autoridades que elige el Congreso de la República. Y entonces aquí viene nuevamente la pregunta de examinar el modelo de elección en el Congreso de la República. Si satanizamos o no nos gusta el acuerdo político, ¿deberían estos puestos seguir el camino del acuerdo político como método de elección? ¿No sería mejor otro, ya que estamos hablando de reformas al sector justicia, cambiar modelos, problemas de ingeniería, ¿no sería entonces mejor quitarles a los diputados este tipo de decisiones? El problema, yo creo, es los diputados que tenemos. O sea, de hecho, si tuviéramos buenos representantes políticos y en una sociedad con esos pactos democráticos instalados en el ideario de todas las personas, esto no sería un problema. Y aquí hay una cosa importante que dijiste, Ben, dijiste el ejemplo del Contralor General. El Contralor General sí participa en otros sectores en su elección, porque ese es un órgano que es suprapoder, ese no tiene que ver, o sea, sale electo por los poderes del Estado, pero influyen otros factores y se tienen que influir por otros asideros técnicos para los criterios de elegirlo. Pero es que el Procurador de Derechos Humanos no es un suprapoder, es un comisionado por el Congreso. Entonces no vamos nunca a poder sacar eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es desatanizar el término político y como ciudadanos recuperar esa palabra como nuestro ejercicio, que es lo que en Guatemala ha faltado. Nosotros lo vemos todo lo político como desconectado de la ciudadanía. El reto va a ser a partir de ahora volverlo a conectar y que esa palabra no sea una mala palabra, sino simplemente responda a eso, a los pulsos adentro de la sociedad, ¿verdad?
Deben los diputados, bueno, sabemos que en el tema del magistrado de conciencia, pues así es como se ha definido la elección, pero deben los diputados estar participando de este tipo de decisiones si tenemos tanto, digamos, nos hace demasiado ruido el acuerdo político. Yo no veo nada negativo en realidad en que los diputados del Congreso de la República sean quienes elijan a este tipo de funcionarios. Tal vez para otros cargos se han propuesto, al menos en la reforma constitucional, algunas modificaciones para quitarles un poco de poder a los diputados, pero creo que la clave del problema está precisamente en lo que mencionaba Javier. El problema no es el órgano que elige a estos cargos, el problema es las personas, el tipo de personas, el tipo de funcionario que integra esta institución. Es decir, si tenemos un órgano absolutamente cooptado por personas que van a tomar decisiones políticas que no se apegan necesariamente a las demandas de los ciudadanos, pues yo le diría, ven, definitivamente quíteselo de las manos. Pero si como votantes vamos a asumir también la cuota de responsabilidad que tenemos en los nombramientos, para los cargos que elegimos, y en este caso son los diputados, tenemos que reconocer que hasta que nosotros desde la ciudadanía no aprendamos a depurar este tipo de sistemas, no vamos a ver mejores elecciones. Entonces, creo que hay que hacer un llamado claro a la ciudadanía y esto aplica para todas las instituciones, no solo para el Congreso de la República, aplica para el Ejecutivo y para el Judicial. No tratemos de reducir la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en el tipo de funcionarios que hay dentro del sistema de gobierno. Tenemos una responsabilidad clara, sobre todo en el Congreso de la República. Y si desconfiamos del Congreso de la República, pues entonces no solo vayamos a buscar las tachas que los diputados puedan tener, sino también revisemos el tipo de decisiones que estamos tomando cada 4 años cuando nos toca votar por estos diputados. Bueno, vamos a la tercera pausa de la noche. Regresamos con las noticias más destacadas, las notas más destacadas de la semana. No se vaya a la etiqueta SF, Terna PDH. Volvemos.